Segunda sesión y igualmente pues constituye también un placer tener aquí a Santiago Castellanos, que nos va a presentar una ponencia que se llama El Reino Visigodo de Toledo. Santiago Castellanos es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de León, doctor por la Universidad de Salamanca, además de haber sido también profesor en la Universidad de La Rioja y profesor invitado en diferentes universidades extranjeras, entre las que quiero destacar Oxford o más recientemente donde ha disfrutado de un año, me imagino que de fecundo trabajo e investigación en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y, bueno, pues una persona suficientemente conocida, ha impartido conferencias en centros universitarios de Estados Unidos, Nueva York, Florida o en Londres, Hamburgo y también es examinador de doctorado de la Universidad de Princeton. Tiene varios proyectos de investigación del plan nacional y su línea de trabajo es estudiar el final del Imperio Romano y el occidente de los reinos bárbaros entre los siglos V y VII, con libros tan conocidos como Los godos y la cruz, Constantino crear un emperador. Está preparando ahora, por encargo de la Universidad de Pensilvania, también un libro y en estos últimos días pues acaba de salir también un manual universitario en la prestigiosa y de todos conocida editorial Síntesis, que lleva por título Los visigodos. Y eso por no citar su fecunda obra como conocido también autor de novela histórica y otras cosas que no viene al caso hablar aquí. Y, por tanto, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Lauro Olmo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Permítanme el primer minuto de los 30 que voy a estar con ustedes. Son en estos momentos las 6 menos cuarto de la tarde. Quiere decir que en torno a las 6:14 yo debería dejar de hablar, 6:15 como muy tarde, ¿no? Permítanme que agradezca de todo corazón. Yo estudié en la Universidad de Salamanca, donde teníamos grandes profesores de latín, así que van a disculpar que mi pronunciación latina es a la clasicista, por decirlo así. Digo esto porque quiero agradecer a Urs Regia la invitación, a Sergio Vidal del Museo Arqueológico Nacional y a Lauro Olmo, al profesor Lauro Olmo de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? La oportunidad que me dan de estar con todos ustedes, porque ya les adelanto que yo les voy a decepcionar. Para empezar, no he puesto ningún PowerPoint, no voy a poner imágenes, porque verdaderamente, en realidad esto es una excusa. Yo he venido aquí a escuchar a todos mis compañeros, es decir, he venido a aprender y lo único que pasa es que tengo que estar aquí hablando pues esos 30 minutos, ya llevo 2, de manera que solo me quedan 28, ¿no? Pero es mi única motivación, es aprender escuchando a mis colegas y amigos arqueólogos, porque ya les adelanto que una de las grandes novedades en el estudio de la época que, entre comillas, mal llamamos un poco por comodidad visigoda, es sin duda alguna la arqueología. De manera que no se puede escribir ni estudiar el periodo que damos en llamar visigodo, desde luego sin atender a la arqueología. Venía yo pensando en el tren esta mañana sobre cómo encarar no la ponencia, sino el inicio de la ponencia, y iba leyendo con esta facilidad que ahora nos dan los teléfonos para leer las noticias. Les doy a todos ustedes por enterados de la noticia que ha saltado en Londres sobre el descubrimiento de los 25 o 26, depende de la agencia de prensa que ustedes lean, varía un poco la cifra, libros que no en la Biblioteca Británica, sino en la Biblioteca de la ciudad, del concejo, digamos, de Londres, había consultado Bram Stoker para escribir Drácula. Este descubrimiento ha sido naturalmente capitalizado por el director de la Biblioteca de la Ciudad de Londres para animar a todos los curiosos del mundo, que son legión, sobre el tema de Drácula, a acudir a la biblioteca. Pero lo que me interesa no es eso, sino
¿hasta qué punto un descubrimiento casual, no es este el caso, porque había un proyecto de investigación detrás del descubrimiento de esos libros que Stoker habría consultado para la preparación de Drácula, ¿hasta qué punto la casualidad o los nuevos descubrimientos pueden llegar a alterar lo que sabíamos o lo que creíamos saber sobre un determinado tema? Verdaderamente, y salvo algunas excepciones que tienen que ver con la labor de eminentes filólogos, ¿verdad? España es un país en el que, por suerte, tenemos algunos de los mejores filólogos del mundo, desde hace mucho tiempo ya, trabajando, y luego sus discípulos, trabajando en esta época de la que estamos hablando estos 2 días todos juntos aquí, en esta época visigoda. Entonces, salvo algunos hallazgos, algunos manuscritos, algunos nuevos cotejos, que llaman los filólogos, de manuscritos, verdaderamente las cartas están repartidas. Esta es la primera idea que yo quiero colocar esta tarde. La primera idea que quiero colocar esta tarde es que, salvo excepciones, por eso hacía o jugaba con la imagen del descubrimiento de la Biblioteca de Londres de esta semana pasada, salvo alguna excepción, no vamos a tener esos descubrimientos como el de la Biblioteca de la Universidad de Londres. Quiero decir que Julián de Toledo, digo esto porque el coloquio sobre todo es sobre Toledo, ¿no? Julián de Toledo y Ildefonso de Toledo están ahí. Esa es la primera idea. Es decir, la evidencia empírica literaria con la que tenemos que trabajar, salvo esas posibles casualidades o a veces causalidades, es la que es. Sin embargo, por el terreno arqueológico vienen novedades, y vienen novedades desde hace tiempo. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, y a veces cuando cuento esto a alumnos de facultad o en conferencias o en coloquios como este, muchas veces dices una fecha, dices, no, es que hace 15 años que empezó a haber novedades, y luego te quedas pensando, dices, joder, 15 años no, ya van pasando los años. En algunos casos son 20, 25 años, ¿no? Verdaderamente hay novedades arqueológicas y nuestros colegas pues, nos están ilustrando y nos van a ilustrar sobre ellas. Y entonces ustedes están planteando, ¿y este señor de qué va a hablar hoy? ¿No? ¿De qué va a hablar este? Como dicen los leoneses, yo no soy de León, pero vivo allí, ¿de qué va a hablar este paisano? ¿No? Bueno, miren, a mí la organización, cuando me avisaron de la posibilidad de venir, lo que me encargaron fue específicamente que en estos minutos yo aportara un pequeñísimo contexto histórico, político, social, ideológico del reino visigodo. Por eso la ponencia se titula así, simplemente el reino visigodo de Toledo, porque lo que yo voy a hacer es, en 3 grandes vectores, durante estos pocos minutos, intentar aportar lo que a mí me parece determinadas piedras angulares, que yo les soltaré a modo de pildoritas, de pequeñas dosis, de lo que yo creo que son las grandes claves para entender la época en la que se edificaron estas estructuras de habitación o las ciudades de las que hemos empezado a hablar hoy, o los yacimientos rurales, o la sede regia, las sedes regia, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de qué época estamos hablando? Miren ustedes, por ser fiel conmigo mismo y cumplir mi palabra, en cuanto a los minutos me refiero, les voy a hablar de 3 grandes vectores. En primer lugar, el territorio, no desde la misma perspectiva que lo van a hacer mis colegas arqueólogos, sino intentando buscar una cierta alteridad, un complemento, digamos. Las estructuras sociales y la ideología de poder. Yo creo que son los 3 grandes vectores. Naturalmente, cada uno de esos aspectos tiene multitud de variantes, de niveles, ¿no?, en los que podríamos estar hasta altas horas de la madrugada discutiendo. Lo primero que quiero decir es que nosotros utilizamos la palabra visigodo, pero la palabra visigodo es reciente. Claro, reciente para quien habla. Para mí reciente es Jordanes o es Casiodoro, es decir, mediados y comienzos de la segunda mitad del siglo VI después de Cristo. Casiodoro escribía en Italia
al dictado de los reyes ostrogodos, ¿verdad? Los ostrogodos habían entrado en Italia en 493, habían vencido a Odoacro, que les sonará porque había sido el ejecutor, digamos, de ese acta, entre comillas, de defunción del final del Imperio Romano, que es el mes de septiembre, probablemente, finales de agosto, comienzos de septiembre del año 476, el final del Imperio Romano, ¿no? Bueno, los ostrogodos habían eliminado a este Odoacro en Italia e instauran este reino, ya digo, ostrogodo. Bueno, a la sombra de los dictámenes del poder ostrogodo, Casiodoro escribe una historia de los godos que se ha perdido. Por eso les digo que igual, cuando nosotros estemos ya, todos los que estamos aquí desaparecidos, dentro esperemos de mucho tiempo, puede aparecer en un monasterio de Suiza un códice con fragmentos de la historia de los godos que sabemos que escribió Casiodoro. Pero el texto fue leído por un tipo que se llamaba Jordanes y escribía en la Constantinopla de Justiniano, del famoso emperador Justiniano, que, como nos decían esta tarde, sus tropas habían ocupado parte de la Hispania tardoantigua, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo VI. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jordanes escribe su Getica, que es una especie de historia de los godos, él confiesa que ha leído a Casiodoro y que realmente está haciendo una suerte de resumen. Esto se debate. Actualmente, internacionalmente, no estamos seguros que Casiodoro se limitara a copiar a Jordanes. Creemos que hay algo del propio Jordanes en la Getica, pero esto nos llevaría a una discusión larga, ¿no? Bien, pues es de estos autores que les acabo de citar de donde procede el concepto visigothi, visigodos. Había un precedente, esto lo ha mostrado Borsliwecz, había un precedente en la documentación tardorromana de corte militarista, donde aparecían los besi, a secas, los besi, pero visigothorum es un concepto de Jordanes, probablemente que remita al propio Casiodoro, y en griego de Procopio de Cesarea, que también es un autor de la corte de Justiniano. Dicho con otras palabras, y agárrense que vienen curvas, el concepto visigodos en el estado actual de los conocimientos, y recuerden el ejemplo de Bram Stoker que yo les mencionaba antes, salvo que aparezca otros manuscritos, como en el caso de Bram Stoker con los libros que consultó, miren ustedes, no va más allá de mediados del siglo VI. ¿Cómo se llamaban estos grupos hasta entonces? Bueno, sería motivo para otra conferencia, ¿no? Son los gozi, los godos, que en realidad es una amalgama que tenemos relativamente bien documentada en las fuentes romanas, sobre todo a partir del siglo III después de Cristo, que es cuando a los romanos les interesaron los godos. Lógicamente, como siempre, los romanos, no a nosotros, los romanos se informan a sí mismos, y por eso nos quedan los textos, de algo que les interesa. Lo que no les interesaba, pues adiós muy buenas, ¿no? Por tanto, esta idea de visigothi debemos tomarla con mucha precaución. Hay veces que en los textos internos de Hispania aparece, pero muy de Pascuas a Ramos, por utilizar una expresión, como voy a hablar bastante de religión, que viene a cuento, ¿no? O fuera de Hispania, por ejemplo, Gregorio Magno, el obispo de Roma, entre 590 y 604, en el libro tercero, párrafo 31 de los Dialogi, que era una especie de catálogo de santos para que circulara en Occidente, para hacer la contra o la competencia a los santos orientales. Dice también, habla de este tema, o por ejemplo en las vidas de los padres de Mérida también aparece la palabra, o el propio Gregorio Magno en el prefacio de los Moralia in Job, un texto teológico, cuando dice que su amigo Leandro de Sevilla, el famoso Leandro de Sevilla, que hoy si salimos a la calle y preguntamos por Leandro de Sevilla, prácticamente ya nadie lo conoce, salvo por las yemas de San Leandro. Es decir, que son deliciosas, como ustedes saben, ¿no? Pero Y dice Gregorio, dice, mi amigo Leandro estuvo en Constantinopla, dice, procausis fidei visigothorum. Es decir, que la palabra sí se conocía, pero solamente a partir de Jordanes, de Casiodoro y en griego de Procopio de Cesarea. ¿Por qué digo esto? Porque estoy en ese primer vector de la ponencia, que es un poco la idea del territorio, partiendo de
otra idea, y es que, ¿cómo se llama esto que hablamos tan alegremente de reino visigodo? Es el Regnum Gothorum. Es la expresión que más aparece en nuestras fuentes. Es el Regnum Gothorum. Claro, es un reino y una época con la que todos los que estamos aquí, que nos dedicamos con una perspectiva o con otra a analizarlo, tenemos una mochila de piedras en nuestra espalda, que es el apriorismo histórico, que ha lastrado sobremanera los estudios sobre el reino visigodo. Es decir, ¿a qué me refiero con lo del apriorismo histórico? A que como todo el mundo sabía, digo la historiografía, cómo acababa la película, 711, se partía de un enfoque en el que para estudiar el siglo VI y el siglo VII necesariamente tenían que entrar en juego conceptos como crisis, decadencia y sobre todo debilidad. Les animo a ustedes a que lean la bibliografía tradicional sobre el reino visigodo. Se habla constantemente de debilidad. Como dice un colega mío que se acaba de jubilar en la Universidad de Manchester, Paul Foraker, dice, hablando de los merovingios, en un texto buenísimo, dice, pues también nosotros hablamos de la debilidad de los merovingios. Dice, pero para ser débiles, los reinos merovingios, como tal reinos merovingios, duraron más de 2 siglos. Pues lo mismo pasa con el reino visigodo. Naturalmente que es un reino con problemas, con grietas, con contradicciones internas, pero es un reino que perduró 2 siglos y pico en Hispania, más 1 antes en la Galia. Luego, por lo tanto, tiene mecanismos de estabilidad. Y esos mecanismos de estabilidad, insisto que estamos en ese primer vector, la idea del territorio, pero ya he dicho que no desde la perspectiva arqueológica, aunque voy a mencionar la arqueología, como no puede ser de otra manera, se articula en el territorio. No es un reino etéreo, por más que dependamos de Isidoro o de Leandro, Leandro hermano mayor, Isidoro hermano menor, que son los grandes inventores, los grandes creadores del concepto político de un reino visigodo católico. Pero esto no es solamente una etelequia, un concepto, una construcción. En el territorio, las sociedades urbanas, las sociedades rurales, vivían en una época en la que había un reino. Claro, ¿qué pregunta nos hacemos los arqueólogos, los historiadores que trabajamos en estos temas? ¿Hasta qué punto? Y aquí discrepamos. Hay quienes creen que la presencia del reino visigodo es más amplia en los territorios. Era más perceptible por las sociedades locales, tanto urbanas como rurales. Y hay quien sostiene todo lo contrario, que era un reino sumamente frágil y que no tenía esa presencia, ¿no? Bueno, yo voy lanzando estas pildoritas, ya les he dicho que necesariamente mi ponencia tenía que ser de este calibre, ¿no? No puedo entrar en muchos más detalles para hacer un contexto histórico, ¿no? Es la pregunta, una de las preguntas que nos hacemos. Es decir, ¿en qué medida el reino visigodo se implicaba? Yo les adelanto mi opinión, que tengo además por escrito y va a aparecer ahora también en breve. Necesitamos termómetros. Y para mí esos termómetros son, por ejemplo, la tributación. En la medida en la que podamos saber si la tributación era fuerte o débil, ya tenemos un termómetro. Decía el viejo maestro, ¿no?, que en esta vida solo hay 2 cosas seguras, la muerte y los impuestos, ¿no? Pues tenía razón, ¿no? Que por cierto la frase la apropió el famoso bizantinista de comienzos del siglo XX, Norman Baines, ¿no? Es decir, la tributación, que nosotros la podemos estudiar gracias a los textos y según algunos colegas también puede ser o no, esto se discute en algún tipo de pizarras de las numerales, es una hipótesis que ha lanzado mi amigo y colega Iñaki Martín Viso, que viene mañana al coloquio, la posibilidad de que también algunas pizarras puedan ser tributarias, algunas, no todas, puedan ser índices de tributación, lo que ya nos hablaría de una capilaridad, de una infiltración del Regnum Gothorum en niveles locales relativamente periféricos, como son las penillanuras y las zonas somontanas de la vertiente norte del sistema central, actuales provincias de Ávila y Salamanca, por ejemplo. Pero esto se discute, ¿no? Lo importante es hacernos la pregunta. Y en este sentido,
Hablaba Pilar Diarte, en su excelente ponencia anterior, de los palacios de, por ejemplo, la figura del comes civitatis. En el caso de Bárquino o de Barquinona, porque ya en esas alturas ya los textos aparecen más Barquinona, donde parece que la arqueología ha conseguido detectar, ¿no?, la estructura del comes civitatis. Otro de los termómetros. Al comes civitatis lo conocemos por los textos. ¿Qué es esto? Es un enviado del Rex Gothorum, de la cabeza del reino visigodo, en las ciudades, y se encarga de, si me permiten la expresión coloquial a estas horas de la tarde, de llevar un poco el tinglado de la organización política del reino, tributaria, incluso militar, etcétera, a nivel local. Si quieren que me ponga más fino, Leges Visigothorum, en la edición de Zoimer, 926, el comes, por ejemplo, el erogator nonae, aparece, dice el texto, civitatis vel castella, es decir, en ciudades y en puntos fortificados rurales. Esto que les digo del territorio. La clave es ser capaces de conjugar los textos con la arqueología. No comprendo ninguna otra manera de avanzar. No podemos avanzar sin los textos y no podemos avanzar sin la arqueología. Por eso me sorprende quien habla alegremente de esta época sin conocer los textos. Y a la inversa, también me sorprende quien habla alegremente de esta época sin haber leído a los arqueólogos. Y es un alegato que quiero hacer aquí públicamente porque estoy francamente preocupado por este problema que detecto en la bibliografía, sobre todo en los últimos 6, 7, 8 años. Antes no, 6, 7, 8 años. Afortunadamente, también hay muchos colegas que sí que son partidarios de este diálogo constante de lecturas y de uso de las evidencias empíricas, ¿no?, afortunadamente. Bien, desde el punto de vista social, son las 6:05 y voy bien de tiempo en la organización de mi ponencia, tal y como la tengo en la cabeza, ¿no? Les conduzco un poco de la mano de esta idea de los godos. Claro, es un poco el mismo debate que en el tema del territorio. Los historiadores se dividen entre quienes creen que lo godo, por decirlo así, es muy presente en la estructura social y quienes creen que no. ¿Qué sucede? Que nuestros textos insisten constantemente en el término gozi. Y la idea de gens gothorum, la gens de los godos, pero es que son textos áulicos, son textos palatinos o conciliares. Por lo tanto, obedecen a una determinada necesidad de legitimidad, de justificación y de proyección de una serie de imágenes que se construyen entre finales del siglo VI y comienzos del siglo VII, básicamente. De manera que otro de los desafíos que tenemos los arqueólogos y los historiadores es ¿cómo podemos conocer estas sociedades locales, tanto urbanas como rurales del mundo visigodo? Pues desde luego tenemos que aprender de la arqueología. ¿Y qué nos está diciendo la arqueología? Bueno, lo van a ver ustedes esta tarde y mañana. Nos están hablando de la ponencia de Pilar Diarte, de un mejor conocimiento de los cambios en el mundo urbano, de las transformaciones en el mundo urbano, pero también, lo van a ver en ponencias de esta tarde y mañana, en el mundo rural. Y cada vez sabemos más, por ejemplo, sobre conexiones entre distintos niveles de la sociedad de la época visigoda. ¿Conexiones de qué tipo? Por ejemplo, económicas. La arqueología nos está enseñando que en las aldeas de campesinos que se están formando en esta época, en el siglo VI, por ejemplo, en el siglo VII, a veces hay elementos de prestigio, marcadores de prestigio, determinados anillos, determinados broches, determinadas cerámicas que si meto la zarpa me van a corregir aquí los colegas arqueólogos, las cerámicas estampilladas, que probablemente en contextos no elitistas son marcadores de cierta élite, repito, en contextos no elitistas, porque, por ejemplo, en ámbitos de poder, tenemos aquí al profesor Lauro Olmo, en Recópolis y en otros lugares de prestancia y de poder, esos marcadores se elevan necesariamente con importaciones mediterráneas, etc. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay distintas
interconexiones y no son sociedades aisladas, sino que están conectadas. Por lo tanto, hay niveles intermedios de poder. Ese es el segundo vector del que estoy hablando, ¿no? Por lo tanto, la sociedad visigoda la sociedad de época visigoda ya no la podemos entender como un binomio necesario, sino que tenemos que ponernos el bañador y tirarnos a la piscina de la evidencia empírica, los textos y la arqueología. Y de ahí es de donde creo yo, modestamente creo que tenemos que avanzar en los próximos años. Los maestros nuestros, los maestros de nuestras generaciones anteriores, tuvieron un mérito enorme. Escribir los libros que escribieron, yo nunca me cansaré de decirlo, yo creo que algunas de las mejores páginas de la historiografía española de todo tipo, desde la prehistoria hasta la historia contemporánea, se escribieron sobre la época visigoda y no me obliguen a dar nombres. En los años 60, 70. También quiero rendir un homenaje, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación, con tanta masa de información arqueológica, de hacer análisis de este tipo, ¿no? Y, claro, se debate sobre la etnicidad. Estoy terminando ese vector segundo y luego voy a entrar en el tercero, pero como pasó del primero al segundo, voy a tirar de este hilo colgando, ¿no? El hilo colgando del primero al segundo era la idea del rey, para el tema del reino y el territorio hacia la sociedad, y el hilo que les voy a dejar colgando ahora es la etnicidad. Otro de los grandes debates en el estudio, pero no solo del reino visigodo, sino de toda la historia del Imperio Romano tardío y de lo que viene después, que es el problema de la etnicidad. Es decir, ¿qué quiere decir el concepto gens gozorum? ¿Tiene una aplicación biológica o tiene una aplicación política, cultural? Bueno, pues es otro de los debates que está abierto, ¿no? Antes decía el profesor Olmo lo de cuando estuve trabajando para una universidad de los Estados Unidos hace 1 año y medio, la percepción que allí se tiene es diferente. Yo creo que, si me permiten un poco la expresión, y por aquí hay un miembro de la comunidad académica estadounidense, que no lo veo ahora por aquí, allí, la percepción que se tiene allí es que hay una mayor continuidad romana de lo que, por ejemplo, se está diciendo en algunas universidades de Europa. Es otro de los debates que tenemos encima. Yo en realidad he venido a eso. He venido a contarles un poco por encima y de manera un poco atropellada algunos de los debates que tenemos arqueólogos, historiadores que estudiamos esta época, ¿no? Entonces, otro de los desafíos encima de la mesa es la etnicidad. Y yo creo que siempre leyéndonos unos a otros. O sea, leyendo los informes de los arqueólogos, las interpretaciones de los arqueólogos y viceversa. Los arqueólogos leyendo los textos o, si no, leyendo a quien los ha leído. La etnicidad, que es lo que me conduce al tercer y último vector de mi charla, que me quedan 5 minutos o 4, y es el tema que les decía antes de la cuestión ideológica, ¿no? Para mí es lo más espectacular de todo el reino visigodo. Es decir, si algo quedó del reino visigodo, fue eso. Y si no, además hoy tengo fácil el ejemplo, no hace falta casi ni coger el metro. Se van ustedes a la Plaza de Oriente, antes de que dentro de poco esté más animada. Por lo que parece que va a pasar, no sabemos si va a pasar o no va a pasar, ¿no? Si van ustedes a la Plaza de Oriente, van a ver ahí las esculturas de los que se hicieron a los reyes godos, ¿no? Cuando los Borbones vienen a España, necesitan una legitimidad. Y en el programa iconográfico del Palacio Real se piensa en los godos, pero es que siglos antes algo parecido habían hecho los cronistas de los Habsburgo. Y antes los reinos medievales de León y luego de Castilla pues hicieron 3/4 de lo mismo. Esa idea según la cual había habido una época en la historia, entre comillas, por favor, esto negaré en público haber dicho lo de española, pero entre comillas, en la historia española habría habido un periodo fecundo de unidad en lo político y en lo religioso, el reino visigodo y el catolicismo. Esto, naturalmente, es un uso ideológico del pasado. El problema, y me queda 1 minuto y concluyo, el problema es que
O sea que puedo aprovechar todavía. Gracias. Yo quería concluir antes de la hora, pero bueno, gracias, Lauro, gracias. No, que verdaderamente hay una construcción. Y esa construcción empieza, fíjense ustedes, sobre todo en el discurso de Leandro de Sevilla en el Tercer Concilio de Toledo. Cuando él dice que el reino, y cito textualmente, dice, tiene que ser al final del discurso, se dejó, era muy hábil el tío, se dejó para el final el dardo que les lanzaba a los magnates del reino. Antes decía Pilar Diarte lo de Ugnas de Barcelona, etcétera. Estos obispos que se convierten, los magnates arrianos que también se convierten, tiene ahí a las fuerzas vivas del reino, igual que yo les tengo a ustedes ahora delante. Y les dice al final, esto a donde tiene que ir a parar es a un unum regnum. Y cito textualmente. Claro, a partir de ese momento es cuando deriva, se construye una ideología del poder, que es lo que interesó a los reinos medievales, a los cronistas de los Habsburgo y a los Borbones desde el siglo XVIII en adelante. ¿Hasta qué punto? Se dan cuenta que en cada vector, y ahora concluyo de verdad, que en cada vector he lanzado preguntas al aire, ¿no? Que es un poco lo que yo quería hacer hoy, compartir con ustedes inquietudes de alguien que se dedica a esto, ¿no? ¿Hasta qué punto esa ideología llega a las gentes? Buena pregunta, no porque la haya hecho yo, sino porque creo que es buena pregunta. Pues probablemente más de lo que sospechamos. Cintrón, que es el colega de la Universidad de Ohio, y yo tenemos Twitter, y supongo que ustedes, muchos de ustedes también, otros no. Mi Twitter es @biclarense, curiosamente, ¿no? No tengo remedio. ¿Por qué digo esto? Porque los sermones en la antigüedad tardía son el Twitter de nuestros días. ¿Saben por qué? Porque muchas de las gentes no sabían leer, pero sabían escuchar, o como dice el maestro Peter Brown, no eran legentes, pero eran audientes. Y probablemente hemos pasado en la historiografía al otro lado del péndulo, como tantas y tantas veces. Hemos pasado de una historiografía clerical que decía que lo que dice Isidoro es lo que hay en la realidad, a una hipercrítica en la que lo negamos, yo el primero, en la que lo negamos y decimos, no, esto era cosa del áulica, de la ideología del poder. Sí, pero estos obispos tenían su red parroquial que pronunciaba, reproducía en niveles intermedios y locales, niveles intermedios en ciudades pequeñas y más locales en ámbitos todavía más reducidos y en territorios rurales, los mensajes que les llegaban, porque era una estructura jerárquica desde la época tardorromana. Hablaba Sergio de la época constantiniana, Sergio Vidal, ¿no? Es decir, que desde la época de Constantino, ¿no? Me pregunto hasta qué punto este símil de Twitter que yo les he hecho esta tarde puede ser válido o no, quizás no lo es, para entender cómo pudo irradiar la ideología de poder desde ámbitos como Ildefonso de Toledo, Julián de Toledo, a comunidades pequeñas del sur de la meseta. Y de verdad que no les aburro más. Muchas gracias.